que tu ángel acampe alrededor de ellos y alrededor nuestro, Padre eterno. Venimos a suplicar que tu Espíritu Santo venga a guiarnos a toda justicia, a toda verdad, que tu Espíritu Santo ponga las palabras correctas en nuestros labios, que lo que salga de nuestra boca proceda de ti para edificación y bendición de nuestras vidas, inclusive para exhortación y amonestación, Padre eterno. Venimos a suplicar que tú, amado Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos como en la tierra, y que esta transmisión llegue sin ningún contratiempo ni cortapisa a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que la están escuchando y viendo y que nos lo harán posteriormente. Padre eterno, yo te doy la honra, la gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pues es un verdadero privilegio el poderles saludar, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy creo que es un buen tiempo para que podamos meditar en las Escrituras. Obviamente, pues reconocemos que la Escritura dice que el Padre habla antes de tiempo, a tiempo y aún fuera de tiempo, y que su propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy creo que pues estamos viendo la misericordia del Padre, porque su palabra declara que todo lo que respire alabe a Yahweh, y si usted y yo estamos respirando, nuestro principal objetivo hoy sería adorarle, bendecirle, glorificarle y exaltarle. Así es de que le invito a usted de que tenga un tiempo de intimidad con el Padre, pueda agradecer por todos sus beneficios, aún por los momentos difíciles que podamos estar pasando, tribulaciones, angustias, luchas, persecuciones, como dijo el apóstol Pablo, y pues que en todo ello demos honra y gloria al Padre, porque reconocemos que su fidelidad permanece para siempre. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir del por qué se han abierto los cielos, y yo creo que es muy interesante cuando analizamos esta parte de la profecía del por qué los cielos se han abierto. Y amados hermanos, yo creo que estamos en tiempos donde cada uno de nosotros, como dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga; el que esté limpio, límpiese aún más. Que pues hoy podamos atender lo que las Escrituras nos enseñan. Vamos a hablar, si usted ya vio el tema que aparece en nuestro video de hoy, es los días de separación, fundamento y vida. Y usted dirá, ¿por qué va a hablar el hermano de todo esto? Obviamente, amados hermanos, es necesario de que nosotros podamos tener un punto de separación con las cosas del mundo, que nuestra vida tenga un fundamento, especialmente en la parte espiritual y doctrinal, porque tanto esa separación y ese fundamento nos van a conducir a algo que usted y yo anhelamos, que es la vida eterna, que únicamente la encontramos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que no podemos llegar a la vida si no tenemos fundamento, y no podemos tener fundamento si no nos separamos de las cosas del mundo. Hay una iglesia a la cual el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le habla, que es la iglesia de la Odisea, a la cual le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca; más te hubiese servido ser frío o caliente. Entonces hay puntos donde nosotros no debemos, bueno, en nuestras vidas tenemos que ser pues definidos, principalmente en nuestra relación con el Padre, en cuanto a la posición que las Escrituras nos muestran. Yo hoy pues voy a hablar un poco de esto. También voy a utilizar algunos elementos que pues desde la parte judaica mencionan en cuanto a los días de creación. Nosotros debemos de analizar que desde que el Padre creó los cielos y la tierra, creó todo lo que en ellos había, su objetivo no era únicamente dar vida, sino dejar leyes bien establecidas para que la vida se pudiese prolongar. Literalmente, si usted no tuvo también la oportunidad de escuchar nuestro conversatorio del día miércoles, en donde hablamos de la primera profecía, amado hermano, usted tiene el tiempo para poderlo hacer. Los videos están ahí. Solo es cuestión de cada uno de nosotros de poder tener el tiempo necesario y la disposición para poder meditar en las Escrituras. Hoy pues vamos a basarnos únicamente al primer capítulo del libro de Génesis, pero seguramente al observar la creación hecha por el Eterno y al analizar el libro de Génesis en su primer capítulo, veremos que previo al establecimiento de la vida fue necesario primero realizar una separación, lo que conllevó enseguida a tener un fundamento para que pudiera establecerse la vida.
Este principio también lo aplicamos en la actualidad, ya que si no existe de parte nuestra una separación del mundo, no tendremos un fundamento bien establecido para poder tener vida, pero la vida a la que me refiero es la vida eterna. Obviamente, pues hoy estamos con vida, pero la Escritura dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Puede ser que estemos ahí durmiendo todavía en este tiempo, y entonces vamos a observar de acuerdo a los días de creación que en los 2 primeros días se realizó una separación de varios elementos. Los vamos a ver de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, para que posteriormente se dieran los fundamentos o cimientos en los segundos 2 días, es decir, el día tercero y el día cuarto, y que por ello, después de esos fundamentos, se estableciera la vida en los días 5 y 6. Todo el Padre lo tiene bien diseñado, bien preestablecido, pues como hablábamos en nuestro conversatorio, y pues así como también hablábamos el domingo de la semana recién pasada, cuando comentábamos del por qué los cielos se han abierto. A este principio que le acabo de mencionar, en el judaísmo lo han identificado como los días de oscuridad. Los 2 primeros días son los 2 días de oscuridad. Los siguientes 2 días, o sea, el tercero y cuarto, ellos los mencionan como los días de la Torá. Y los días 5 y 6 lo llaman ellos los días de la misericordia. Y estos se encuentran interconectados porque para que hayan leyes o fundamentos debe existir previamente una separación. Y esas leyes desde la perspectiva bíblica nos conceden misericordia. Hablábamos en nuestro tema de conversatorio, lo que el Padre aplicó literalmente para Adán y Eva, amado hermano, fue misericordia. Obviamente, pues la Escritura dice que el Padre es grande en misericordia y tardo para la ira, que nuevas son sus misericordias cada día y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces, en base a ello, haremos un análisis de los días de la creación, dividiéndolos precisamente en 3 etapas, es decir, 2 días de oscuridad y separación, 2 días de fundamento, ¿verdad? O de la Torá, y 2 días de misericordia o vida. Y entonces para ello yo le invito, hoy pues vamos a, más que analizar lo que yo pueda decir, vamos a meditar en las Escrituras y vamos a analizar, vamos a leer de las Escrituras, como le dije, el primer libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis completo, ¿verdad? Y obviamente pues vamos a pedirle al Padre que pues a través de ello nuestro entendimiento sea abierto. Y entonces vamos a ver los primeros 2 días, y los 2 primeros días, o sea, los de oscuridad y separación. La Biblia, literalmente, usted va a encontrar en las Escrituras que esto se da. Acompáñeme a Génesis capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Si su Biblia es la Reina Valera del 60, seguramente tendrá un tema que dice la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó el Padre? Los cielos y la tierra, dice acá. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, había un vacío acá en la tierra. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y presta atención a lo siguiente que voy a leer. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá necesito hacer un pequeño paréntesis. Si usted analiza las Escrituras, amado hermano, hermana, amigo y amiga, hay un principio acá que no debemos descuidar, que es que el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde la creación. Literalmente desde la creación, como usted lo pudo ver acá en el versículo 2, en su parte final, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Obviamente, pues aquí vemos que la tierra estaba cubierta de agua, de acuerdo o de aguas, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, pero quiero tocar acá un punto muy interesante y que pues cuando nosotros nos hablan de anatomía, bueno, yo no recibí este curso, pero podemos ver que dentro de esta parte uno de los componentes del ser humano es el agua, y muchos identifican que el porcentaje de agua en el ser humano es entre el 70-80%, algunos pueden decir que es menos.
Y acá toco esto porque la Escritura declara literalmente que en los postreros días el Padre derramará de su Espíritu sobre toda carne. Amados hermanos, reitero lo que le dije en un principio, el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, continuemos con los siguientes versículos. A partir del 3, aquí ya vamos a ver un punto de creación, pero también un punto de separación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta palabra separó viene del hebreo 914, que pues traducido al español es la palabra badal, que traducida al español pues su raíz primaria es dividir. En varios sentidos, literalmente o figurativamente, es separar, pero preste atención, distinguir en lo que es luz y lo que es tinieblas. Por eso la Escritura dice, ay de aquel que a lo bueno diga malo y al malo diga bueno. Es diferir y es seleccionar. Quiero que le preste atención a esta parte, separar y seleccionar. También significa apartar, hacer diferencia. Fíjese usted, hacer diferencia es discernir, es distinguir, es dividir, división, excluir. Huir, ir, separación y separar. Separar lo define el diccionario de la Real Academia Española en primera instancia como establecer distancia. Preste atención, establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien en una persona, animal, lugar o cosa que se toma como punto de referencia. Entonces, si nosotros vemos esta primera parte, es poner ya una distancia entre lo que es luz y lo que es tinieblas, o aumentar esa distancia. La otra definición es formar grupos, preste atención, formar grupos homogéneos de cosas que estaban mezcladas con otras. O sea, aquí unir los grupos de que tengan las mismas características y hacer la diferencia con las otras. También lo define como considerar aisladamente cosas que estaban juntas o fundidas. Aquí es aislar. Y por último, privar de un empleo, cargo, condición a quien lo servía u ostentaba. Mire qué interesante. Privar de un cargo, privar de un empleo, cargo o condición a quien lo servía u ostentaba. Ya hubo una separación entre quien ostentaba el cargo de tinieblas y pues esa separación se dio cuando ya vino la luz. Entonces continúa el versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, se expandieron. Y separe las aguas de las aguas. Y acá también hay una separación de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las que están en los cielos y las que están acá en la tierra. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, que hay ya una separación, luz y tinieblas, pero hay separación de aguas. Aquí viene a mi memoria lo que dice literalmente es el apóstol Santiago cuando nos habla de la lengua y nos dice que la lengua es un pequeño miembro, dice, que se jacta de grandes cosas, que puede provocar grandes incendios, dice la Escritura. Pero también nos dice que con la lengua nosotros bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con la lengua maldecimos a los hombres. Y dice, amados hermanos, no puede de una misma fuente salir dos tipos de agua. Agua dulce, o sea, el agua con la que bendecimos al Padre, y el agua amarga o mala con la que maldecimos a los hombres. Y entonces acá también nosotros tenemos que recordar esto. Si somos parte del pueblo del Eterno, ya debe de haber una separación en cuanto a esta parte.
Y entonces mencionábamos que en el principio el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas, es decir, había quien cubriera las mismas. Sin embargo, cuando la casa, aquí ya voy a tocar una parte del Nuevo Testamento, sin embargo, cuando la casa está vacía, regresa el espíritu inmundo para tratar de habitar allí con otros 7 espíritus peores. Recuérdense que la Escritura dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. En Mateo capítulo 12, el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, hay un espíritu inmundo que puede estar habitando en el ser humano. Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. ¿En dónde anda? Lugares secos. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Recuérdense que en un principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo está interesado en llenar mi vida, en llenar su vida, en habitar en cada uno de nosotros. El estar sobre nosotros, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La Escritura dice que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo. Continúa en el versículo 45, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, amados hermanos, tanto yo como usted debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo para que no vengan precisamente estas entidades de las tinieblas, que el Señor Jesucristo les reprenda, sino que quien habite en cada uno de nosotros sea el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Dentro de los otros aspectos vamos a ver que la vida de los hombres era la luz y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿En dónde está la vida de los hombres? En la luz. Recuérdense que la luz es necesaria para algo que usted y yo conocemos como la famosa fotosíntesis, ¿verdad? Si una planta no recibe luz, obviamente no se va a desarrollar, no va a tener todos sus componentes y va a poder producir fruto. Aquí acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, hablando del Señor Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el conversatorio, pues hablábamos de Adán y Eva, la luz que ellos reflejaban. Ellos literalmente reflejaban la luz del Eterno. Por eso la Escritura dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha venido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la luz de la justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amados hermanos, por eso cuando el Padre le da la instrucción a Moisés de que le diga a Aarón la forma en que debe de bendecir al pueblo, Aarón literalmente le dice que el rostro del Padre resplandezca sobre cada uno de los del pueblo. Esa es parte de esa bendición que usted puede encontrarla en el libro de Números en su capítulo 10. Continúa acá Juan en su capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amado hermano, el Evangelio nos declara que usted y yo somos luz, que una luz no se esconde debajo de un almud, sino antes bien alumbra primeramente a los que están en casa y posteriormente a los que están fuera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, era necesaria esta separación de las tinieblas para que viniese la luz y para que pues pudiésemos tener vida y poder resplandecer. Vemos acá que como consecuencia de la maldad del hombre, las aguas de arriba y las de abajo fueron nuevamente juntadas para la destrucción de toda la clase de vidas. Amado hermano, obviamente el Eterno en un principio hizo esta separación de las aguas que estaban arriba como las que están abajo, pero porque todo hombre se corroyó, y de hecho no todo hombre, la Escritura dice toda carne
se corroyó en ese tiempo. Entonces el Padre envía a un hombre llamado Noé a construir un arca y le dice que se prepare porque vendrá un diluvio, ¿verdad? Que va a arrasar con toda carne, con toda la carne, sean bestias, sean animales, sean aves, y que pues aún los hombres. Y entonces acá nosotros vamos a ver que por la misma desobediencia se volvieron a juntar estas aguas. En Génesis capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, las aguas de abajo, y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que el diluvio no fue únicamente la lluvia que cayó del cielo, sino que también se abrieron las fuentes que estaban abajo de la tierra. Y como consecuencia de esto, nosotros entonces ya vamos a poder apreciar, amado hermano, que es necesario este tipo de separación, porque si nosotros no nos apartamos de las cosas del mundo, pues obviamente no vamos a agradar al Padre. Hay algunos pasajes, parábolas que nos ilustran literalmente y principalmente lo que el Señor Jesucristo nos da a entender en todo esto, porque obviamente, pues, como hemos dicho, Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Él viene por un pueblo que esté dispuesto para adorarle, bendecirle, pero sobre todo para amarle y para obedecerle. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hemos dicho que la cizaña es el trigo falso, ¿verdad? O sea, literalmente no es trigo, ¿verdad? Pero se parece al trigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Hasta qué momento? Hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged mi trigo en mi granero. Entonces ya acá viene para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo una separación entre el trigo falso y el trigo verdadero. Obviamente, amados hermanos, eso fue lo que pasó en el diluvio. Dice la escritura literalmente que solo 8 se salvaron. Así dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando nos habla del bautismo en las aguas y que Noé y los que estaban en el arca, que eran 8, fueron bautizados, dice la escritura. Entonces, amados hermanos, 8 se salvaron en el diluvio. Acá nos está diciendo que pues tenemos que ser trigo y que pues tenemos que tener un punto de separación con el mundo. Aunque en el mundo estamos, ya no pertenecemos al mundo. También el Señor Jesucristo nos da una ilustración más y usted va a ver, amado hermano, en Mateo capítulo 25, lo que yo le he dicho, que es literalmente esa separación, pero también es el punto de galardón para aquellos que son hallados fieles, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 25, 31 vamos a encontrar la separación de los cabritos de las ovejas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí
amado hermano, nadie se excluye. Y apartará, dice, los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Va a haber una separación entre todas las naciones. Amados hermanos, quienes deseamos pertenecer o ser parte del pueblo del Padre Eterno, hijos de Él, como declara el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos del 9 al 15. Entonces, amados hermanos, necesitamos andar en primer lugar en luz, ser de esa fuente de agua que pues pueda bendecir al Padre Eterno, ¿verdad? Pero también pueda bendecir a los hombres. Necesitamos entonces tener claro este concepto, hermano, porque si no tenemos esta separación de las cosas del mundo, sencillamente no vamos a tener un fundamento claro. De hecho, cuando usted lee en el libro de Revelaciones, o sea, Apocalipsis, en sus capítulos 2 y 3, bueno, en el primer capítulo el Señor Jesucristo es el que le da la revelación a Juan y le dice claramente quién es la luz, quiénes son las estrellas que se ven ahí, ¿verdad? Que son los ángeles que le hablan a las 7 iglesias. Pero la luz es nuestro Mesías, la luz es la palabra. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo no tengo esta separación, amado hermano, seguramente no voy a tener un fundamento claro. No voy a aplicar la palabra, porque por eso le decía en el judaísmo, estos siguientes 2 días, o sea, el día 3 y 4, se le conoce como los días de la Torá. Pero yo le puse acá los días del fundamento. Si yo no estoy fundamentado en la roca, porque hay una parábola que dice que el que pues funda su casa sobre la arena, dice que van a venir vientos, tempestades, terremotos y van a destruir la casa de esta persona porque no estuvo bien fundamentada. Pero el que funda su casa sobre la roca, podrán venir vientos, tempestades, terremotos. Yo le estoy parafraseando esto. Pero la casa de esta persona va a prevalecer. Nosotros reconocemos que la Escritura dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amado hermano, entonces si es la cabeza del ángulo, ¿en dónde encontramos nosotros el fundamento? Por eso reitero, si no nos separamos del mundo, y aquí quiero tocar otro aspecto, de las doctrinas de engaño y de error, sencillamente no vamos a tener un fundamento claro. Porque recuérdese que la Escritura nos habla que hay doctrinas de engaño, hay doctrinas de error, cualquier viento de doctrina, pero hay una sana doctrina. Y tanto yo como usted, o usted como yo, debemos de adoptar la sana doctrina, y esta solo es guiada por el Espíritu Santo, y usted y yo la encontramos literalmente fundamentada en las Escrituras. Entonces, acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 6, porque como le decía, en el judaísmo se conocen como los días de la Torá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, no es solamente el conocimiento, sino el poder ponerla por obra. Por eso Santiago dice, no seáis solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Padre Eterno. Para que temas, o sea, pongas por obra, no, fueron enseñadas para que las pongamos por obra, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Si usted y yo deseamos prolongación de vida, hermano, tenemos que guardar los mandamientos. Y cuando le digo que prolongación de vida, no me refiero únicamente aquí en la tierra, sino que
podamos tener la vida eterna que las Escrituras nos enseñan. Hay un mandamiento muy precioso, amado hermano, que nos habla precisamente de tener una buena vida, y este mandamiento literalmente está en Deuteronomio, en su capítulo 5, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Yahweh tu Dios te da y te vaya bien en lo que hagas. Entonces, hay también ahí largura de vida, una vida buena. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículo 39, porque estamos hablando de los 2 días de Torá o los días de fundamento. Y mire lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, hay muchos que no quieren llegar al Señor Jesucristo porque sencillamente no quieren tener vida. O hay muchos que solo quieren llegar, pero no quieren tener el fundamento. Y el fundamento es necesario. Fundamento lo define el diccionario de la Real Academia Española en primera instancia como principio y cimiento. ¿Prestó atención? Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. También lo define como seriedad, formalidad de una persona. Otra definición es razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Por eso le dije en un principio, el que esté firme, mire que no caiga; el que esté limpio, límpiese aún más. Otra definición es raíz. Amado hermano, cuando usted y yo leemos al profeta Isaías en su capítulo 11, si no me equivoco, dice la raíz de Isaí. Nos habla principalmente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que tener una raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. ¿Prestó atención? Raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Entonces, espiritualmente, ¿en quién estamos fundamentados? ¿O en quién deberíamos de estar fundamentados? Porque dice acá algo no material. Y su otra definición es fondo o trama de los tejidos. Entonces vamos a ver acá aspectos muy comunes, ¿verdad? Porque aquí ya viene el fundamento. Dijimos que en este tiempo la separación es ir quitando lo que no es común. Si usted pues estudió en matemáticas en los principios, hay algo que llaman conjuntos, ¿verdad? La doctrina de los conjuntos, y hay uniones, hay intersecciones y todo lo más, pero aquí vamos a ver los puntos de unión que sirven de fundamento para nuestra vida. Y entonces la unión de estos elementos comunes los vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 9. Preste atención, dijo también Dios: júntense. Esta palabra júntense viene del hebreo 6960, kabá. Va a ver usted otras definiciones de esto, y su raíz primaria es atar, ligar, tal vez retorciendo, es recolectar. Vimos lo del trigo y la cizaña, ¿verdad? Figurativamente es esperar. Pacientemente esperé a Yahweh y Él me libró de todos mis temores, dice la Escritura. Es aguardar. Preste atención. Otra definición es confiar. Aquí podamos hablar de fe. ¿En quién está fundada mi fe? ¿En quién está fundamentada su fe? Es esperar, es juntarse. Y entonces veamos dentro de esto, porque dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Ya juntó las aguas en un lugar. Y descúbrase lo seco. Ya dos elementos
completamente diferentes. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La Escritura dice que el cielo es el trono del Padre eterno y la tierra el estrado de sus pies. Amados hermanos, entonces hoy podemos ver que era necesaria esa separación para unir los puntos comunes, que estén unidos únicamente y que tengan sus propias leyes, sus fundamentos. Nosotros, por ejemplo, pues se nos ha enseñado y pues en este último tiempo mucho más que, por ejemplo, en el caso de la luna, principalmente la luna, rige las mareas en los océanos. Si la marea puede ser alta o puede ser baja, etcétera. De acuerdo a las fases lunares, los mares también se agitan. Y entonces quiero ver en primera instancia el fundamento del agua y de la tierra, porque la tierra por el agua subsiste. Por eso le estoy diciendo, hay leyes ya previamente establecidas. Y acá pregunto yo, le pregunto a usted, literalmente, ¿qué pasaría si usted y yo no consumimos agua? Acompáñeme, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro, a su capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, dice, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, preste atención a lo que le voy a decir ahorita, pero los cielos y la tierra que ahora existen, o que existen ahora, perdón, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si usted prestó atención, acá literalmente dice que la tierra por el agua subsiste. Hoy usted puede ver un tema muy de moda, que es el cambio climático, ¿verdad? Y dentro del cambio climático, las preocupaciones más grandes es la falta de lluvia en algunos lugares. Obviamente, amado hermano, nosotros podemos ver tiempos de sequía en la historia, pero como usted pudo apreciar acá, pues el Padre, cuando sucedió el diluvio, dijo claramente que ya no iba a anegar la tierra con otro diluvio y dejó una señal que es lo que se conoce como el arco iris, ¿verdad? Y entonces dice que la tierra ya no va a ser pasada por agua, sino por fuego, porque es el elemento que pues va a purificar en un futuro próximo a la tierra. Entonces, como estamos hablando del agua, quiero llevarle a un pasaje muy interesante. Y en este pasaje muy interesante, los discípulos empiezan a murmurar entre ellos, ¿a quién se ha encontrado el Señor Jesucristo? Y murmuran especialmente porque se ven que hay una mujer ahí con él. Y entonces la Escritura hablábamos en un principio de lo que dice Santiago del agua buena, el agua dulce, ¿verdad? Y el agua amarga. Entonces vamos a ver en esta parte, amado hermano, que esta mujer le habla porque el Señor Jesucristo le dice que le dé agua de beber y él le dice, mira, tú me pides a mí de beber que soy samaritana, pero tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan, entonces tú no me puedes pedir a mí de esto. Y entonces la Escritura nos dice que el creyente en el Señor Jesucristo, de su interior brotará ríos de agua para vida eterna. Estamos hablando ya de fundamento. Estamos hablando de la palabra del Padre eterno. Si usted y yo no tenemos este fundamento, de nosotros no va a poder brotar esos ríos de agua para vida eterna, como declara Santiago en su capítulo 5.
En el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, versículo 11, nos dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire, estaba pensando en el agua normal, ¿verdad? La materia. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él el agua que él nos dará. O sea, la palabra. El agua es figura de la palabra del Padre Eterno. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amado hermano, entonces la palabra es viva, la palabra nos da vida si usted y yo la escudriñamos. En el libro de Revelaciones, en su capítulo 21, versículo 5 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nos está diciendo que al que tuviere sed, él nos dará de la fuente de agua de vida. Pero dice, el que venciere heredará todas estas cosas. ¿Qué va a heredar? La vida. Entonces, nosotros podemos ver, amados hermanos, que escudriñando vamos a encontrar la fuente de vida. Vamos a continuar entonces en Génesis capítulo 1, porque en versículo 11, pues estamos hablando ya del fundamento o la Torá. La palabra es vida, la palabra debe producir vida en cada uno de nosotros. De hecho, la Escritura dice que la palabra, la espada del Espíritu, es la palabra del Padre Eterno, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca. Este produzca es la palabra hebrea 1877, deshe, que es retoño, brote. Por analogía, hierba, delicado, grama, hierba, retoño, verde, verdor. Y tiene su raíz en dasha, que es brotar. Por eso decíamos que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior, ¿qué va a hacer? Brotar ríos de agua para vida eterna. Es producir, es reverdecer. Entonces, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Mi pregunta es, ¿aquí donde hubieran mezclas? En ningún momento. La hierba verde, la hierba que da semilla, el árbol que da fruto según su género, ¿verdad? Que está sobre la tierra. Entonces después ya hubo una producción de esto. Y acá, pues nosotros vamos a ver literalmente, amado hermano, que la semilla de la que nos habla, porque estamos hablando de fundamento, estamos hablando de la Torá, de la palabra del Padre Eterno, la semilla es la palabra del Padre Eterno y la tierra somos nosotros los seres humanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 en adelante, nosotros encontramos la parábola que el Señor Jesucristo nos da. Dice, juntándose una gran multitud y los que
de cada ciudad venían a él, o sea, mire, no era ajeno, ya él tenía, por llamarle esto, una fama bien establecida, ya él era conocido. El Señor Jesucristo ya era conocido porque dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino, aquí ya está hablando de los seres humanos, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, que el Señor Jesucristo reprenda a todo el maligno. O sea, quitó del corazón la palabra para que no se crea y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que están fundados o tienen fundada su casa sobre la arena. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y el problema acá es que no lleva fruto. Recuérdense que esta parte cayó entre espinos y creció juntamente, como en el caso de la cizaña, el trigo y la cizaña, aquí los espinos, y creció la planta, la semilla que el Padre plantó para que produjera fruto. Pero debido a los espinos, literalmente esta planta no lleva fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, que dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Prestó atención? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no es solo oír, y dan fruto con perseverancia. Necesitamos ser perseverantes en un mundo que pues ya no es muy paciente. La otra parte, pues vamos a continuar aquí con Génesis capítulo 1, versículo 14, es ya establecer en los cielos ciertos fundamentos. Las leyes que rigen los astros que usted y yo conocemos, ¿verdad? Si usted acá se da cuenta, en el primer capítulo, en el primer versículo, los primeros 3 versículos, habla de la primera luz. Y aquí vamos a hablar de las otras luces. Entonces podemos ver que en el principio, en sus primeros 3 versículos, no nos está hablando del sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero acá nos va a hablar Génesis en su capítulo 1, versículo 14, del sol, la luna y las estrellas. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Van a servir para señales, para determinar qué es día, qué es noche, para separar las estaciones. Usted pues conoce primavera, otoño, invierno, verano, ¿verdad? Para días y para años. Obviamente pues se nos cambió
a nosotros humanamente el calendario, porque el Padre lo manejaba del atardecer al amanecer. Si usted presta atención, cuando termina un día la creación, dice, y fue la tarde y la mañana. O sea, el día empezó en la tarde y concluyó en la mañana. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí no es para alumbrar a todo hombre. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y era lo que le decía. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y entonces acá pues también vamos a establecer que, porque como hay fundamentos, tanto el sol como la luna, las estrellas y la tierra tienen sus fundamentos. No se separan de esta parte. Si algo de esto se separa, definitivamente alguno de estos elementos se separa, hay catástrofes, y que de hecho pues está profetizado. Dice que la tierra se va a enrollar como un pergamino, que el sol se oscurecerá por 3 días y dejará de dar su resplandor. Entonces acompáñeme dentro de esto, porque también por ser elementos vamos a ver que anuncian prodigios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículo 17. O sea, no va a ser únicamente alumbrar de día y de noche, también van a anunciar los prodigios. Dice la Escritura, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Allá en los cielos hay prodigios, día tras día. Y acá en la tierra, señales. ¿Cuáles son las señales? Sangre y fuego y vapor de humo. Vea usted, amado hermano, cómo están los volcanes en este tiempo. El sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que también el sol, la luna y las estrellas van a anunciar la venida de nuestro Redentor. Porque, como le decía, van a ser conmovidas las potencias de los cielos después de la tribulación para ver la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 29 y dice, y después e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las estrellas caerán del cielo. Bueno, acá vamos a ver, podemos ver las estrellas literalmente, pero también tenemos que reconocer lo que el libro de Apocalipsis o Revelaciones nos dice en su primer capítulo, cuando el Señor Jesucristo le habla a Juan en relación a las estrellas y les dice literalmente que las estrellas son los ángeles de cada iglesia. Entonces podemos ver que habrán ángeles, los que nosotros conocemos como los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces dice, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El fundamento acá, amado hermano, está en que el Señor Jesucristo, ¿a quién va a recoger? ¿O a quiénes va a juntar? Únicamente a sus escogidos. Tenemos que tener claro esto, amado hermano. Yo cuando hablo por primera vez con algunas personas y hablamos de las escrituras, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que todos los que habitamos en esta tierra somos hijos de Dios? Y el 99% me dice que sí. Todos somos hijos de Dios. Pero cuando usted y yo analizamos las escrituras y vemos el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos de 9 en adelante, literalmente dice que el Señor Jesucristo a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. Estos, dice, no nacieron por voluntad de carne ni de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Padre eterno. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces, amado hermano, acá no toda la humanidad va a ser recogida. Recordemos la separación de la cizaña. Va a ser quemada. El trigo va a ser juntado en los graneros. Hay una separación, pero por eso tenemos que tener este fundamento y empezar a dar fruto. Y entonces veremos, dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Pero si usted y yo, amado hermano, no tenemos el fundamento de la palabra, sinceramente nos vamos a perder. Vendrá cualquier viento de doctrina y nos va a mover. Solo, pues usted puede consultar a la inteligencia artificial. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y seguramente se va a asombrar, hermano. Literalmente se va a asombrar. Entonces, pero usted y yo como creyentes en el Señor Jesucristo debemos de tener el fundamento de la palabra. Debemos de tener el fundamento de que nuestra roca es el Señor Jesucristo. Que tenemos un único y verdadero Dios que es Yahweh de los ejércitos. Pero si no tenemos ese fundamento, sencillamente vamos a ser extraviados y podemos ir en cualquier viento de doctrina. Si usted le prestó atención a Génesis 1:11, dice, después dijo Dios, produzca. Acá esta palabra produzca es el hebreo deshe o dasha. Su raíz primaria es dasha. Pero vamos a ver ahorita, amados hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, produzcan. Aquí esta palabra produzca ya cambia. Viene del hebreo 8318, que es sheretz. Sheretz. Que traducido es enjambre, bullir, hormiguear. ¿Se recuerda a usted que cuando hablamos de la separación era unir los elementos comunes y separarlos de los elementos no comunes? Masa activa de animales diminutos, animal que se arrastra, insecto alado, reptil, ser viviente, todo lo que se mueve. Tiene su raíz en sharatz, que es buir, menearse. O sea, aquí hay vida. Es retorcerse o abundar, arrastrarse, criar, mover, procrear y producir. ¿Prestó atención? Procrear y producir. Entonces, dijo Dios, produzcan las aguas. Aquí las aguas ya empezaron a producir. Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. O sea, mire, las primeras aves que nosotros encontramos salen del agua, que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. Y creó Dios los dos grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo diciendo, aquí ya viene la clave,
fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Aquí nos habla ya de un proceso de procreación y multiplicación. Entonces, dentro de esto, vamos a ver, amados hermanos, a quienes les fue quitado una parte de esto para gente que pueda producir fruto. El reino del Eterno es quitado de todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo y es dado a gente que produzca frutos de él. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y preste atención, esto que le acabo de leer es muy duro, hermano. Pero dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amado hermano, entonces el reino será quitado de aquel que no produzca fruto. Usted y yo podemos leer la parábola de la viña, de la vid verdadera, en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 15. Y la escritura literalmente dice que el pámpano que no permanece en la vid es quitado, es arrancado y es echado en el fuego. Pero por eso el pámpano debe de permanecer en la vid para que pueda producir fruto, abundante fruto y buen fruto. Y la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo somos el pámpano, y entonces debemos de producir frutos, no solamente frutos dignos de arrepentimiento, sino los frutos de nuestro Señor Jesucristo, que pues vamos a encontrar ahí en Gálatas en su capítulo 5, 22 en adelante, y su capítulo 6. Y entonces el otro aspecto consiste en la producción de vida, la fructificación y la multiplicación. Luego dijo Dios, produzca la tierra. En los versículos anteriores fueron los mares, fueron las aguas. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. O sea, aquí ya estamos hablando de vida. Dar vida, vida y más vida. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificados y multiplicados. Primero, vida. Después, fructificación y multiplicación. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amén. Entonces, si usted prestó atención, amado hermano, tiempo de vida, fructificar y multiplicarse. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted le prestó atención a qué le dijo al hombre que podía comer?
en su versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Mira la dieta que el hombre tuvo al principio, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces acá necesitamos entender, amado hermano, qué es lo que produce vida en nosotros. No me refiero a la vida, el hálito de vida que usted y yo tenemos, sino que realmente va a producir vida en cada uno de nosotros. En primer lugar, conservando únicamente al árbol que da buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Repito, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Cuál va a ser el que va a permanecer? Aquí lo vamos a ver de acuerdo a las escrituras, porque las escrituras nos lo van a aclarar. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, si nosotros somos buenos árboles, no debemos de dar malos frutos. Si el árbol es malo, no va a dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es la parte de misericordia, que aún podamos arrepentirnos si no estamos dando el buen fruto que el Padre quiere que cada uno de nosotros demos. La otra parte que le decía, ¿en dónde vamos a encontrar nosotros esta parte de vida? El que siembre para su carne, segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, segará para vida eterna. Amados hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 6, versículos del 6 en adelante nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Hermanos, no debemos estar engañados. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, hermano, acá la Escritura dice que usted y yo debemos de procurar hacer bien a todos según tengamos la oportunidad, pero mayormente a los de la familia de fe. Pero tampoco nos dice que no hagamos bien a todos los demás. Entonces, esto pues básicamente se refiere, si usted lee los versículos anteriores, a las obras de la carne y al fruto del Espíritu Santo. Entonces dice que para que usted y yo podamos segar para vida, debemos sembrar para el Espíritu. Pero este Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, o sea, al fruto del Espíritu Santo, para poder tener vida eterna. Porque es el Espíritu el que da vida y la palabra es Espíritu y vida. Acompáñeme al Evangelio de Juan en su capítulo 6, versículos del 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
Acá recuérdese usted, amado hermano, que pues cuando el Señor Jesucristo estaba acá en tierra, no eran únicamente 12 sus discípulos, eran 70 e iban y predicaban el evangelio, sanaban dolencias, enfermedades, ungían a los enfermos con aceite, echaban fuera demonios, pero él empieza a hablar de algo llamado la resurrección. Y entonces cuando habla de esto de la resurrección y de la vida eterna, empezaron algunos a murmurar. Y entonces esta es la parte del pasaje que estábamos leyendo, porque muchos empezaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces en el versículo 62 dice, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, ¿de dónde vino? Del cielo, ¿verdad? Del trono del Padre. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Estuvieron ahí con él, pero sabía que no le iban a creer. Por eso la Escritura dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y quién le había de entregar? O sea, aparte de los que no creyeron, había alguien que le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Usted recuérdese, amado hermano, que hay una parábola de las cenas, de las bodas del Hijo, ¿verdad? En donde el Padre literalmente empieza a invitar a cierto grupo de personas. Este grupo de personas, todas se excusan, literalmente todas se excusan, y pues entonces el Padre envía a sus siervos a llamar a toda persona que encontrara en los caminos, en las esquinas, ¿verdad? En todo lugar, y los llevan a las bodas, les cambian sus vestiduras. Dice que iba toda clase de personas, iban ciegos, iban paralíticos. Y amados hermanos, si usted y yo hemos sido invitados, debemos de andar ya no en la carne, sino en el Espíritu y en la palabra del Padre Eterno, porque la palabra del Padre Eterno y de nuestro Señor Jesucristo debe de producir en cada uno de nosotros vida. Bueno, y para concluir, vamos a ver que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu para agradar al Eterno. Amados hermanos, aunque estamos en este cuerpo de carne y batalla la carne contra el Espíritu, debemos de nosotros pensar en las cosas del Espíritu para agradar al Todopoderoso. Acompáñeme por favor ya a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículos del 5 en adelante. La Escritura nos dice, porque los que son de la carne, preste atención, piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos anhelamos paz, hermanos? Entonces, para tener paz, dice que tenemos que ocuparnos del Espíritu. Esa es mayúscula, en el fruto del Espíritu Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En el conversatorio nosotros hablábamos de algo llamado pecado, y la Escritura dice que el que peca, peca por su propia concupiscencia. Hablábamos de Adán y Eva, amados hermanos, ¿y quién de ellos asumió literalmente su responsabilidad? Ninguno. Uno acusó a otro y el otro, Eva que acusó a la serpiente, pues Adán culpó a Eva y ninguno de ellos asumió su responsabilidad. Entonces acá nosotros tenemos que entender, amado hermano, que para que podamos tener vida y paz necesitamos ocuparnos en el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan
a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amado hermano, ¿se ha tomado usted la libertad por lo menos de leer los 10 mandamientos? O de leer por lo menos el libro de Levítico. Qué interesante, hermano, donde el Padre da muchas leyes que ahora literalmente se transgreden. Y por eso no hay paz, no hay vida. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, refiriéndose a nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Concluyo repitiendo nuevamente el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí hay un pero. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo vamos a vivir según el Espíritu? Únicamente si el Espíritu del Padre Eterno vive en nosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados hermanos, entonces hoy vimos que necesitamos tener un punto de separación para poder tener un fundamento y ese fundamento nos lleve a la vida eterna. Espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho, la palabra es un espejo. Al primero que el Padre le habla es a mí. Ahí me veo reflejado en el espejo. Y no quiero despedirme sin agradecerle al Padre Eterno su bondad y su fidelidad y su palabra. Y agradecerle a usted el tiempo que nos dedicó en este tiempo, en este momento, esperando que si usted fue edificado y bendecido, pues se tome el tiempo necesario, valga la redundancia con tiempo, ¿verdad? Y pues lo pueda compartir a sus seres amados y a sus amistades a través de sus redes sociales. Esperamos que, al igual que yo, usted haya sido bendecido con esta palabra y demos honra y gloria a quien lo merece. Padre eterno, te damos gracias, a ti damos honor, loor, honra, gloria, exaltación y adoración, Padre. Reconocemos que tu palabra nunca regresa vacía, antes bien cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Padre. Hoy pedimos que esta palabra pueda producir fruto de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, y nos haga ir muriendo a las obras de la carne, que a través de esta palabra nosotros no únicamente podamos tener la esperanza de vida eterna, sino que tengamos un fundamento. El fundamento está en tu palabra, el fundamento eres tú, Señor Jesús, eres la roca. Y pedimos, Padre, que para poder tener este fundamento podamos separar lo bueno de lo malo. Queremos darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación, suplicar por las necesidades que mis hermanos, hermanas, amigos y amigas puedan tener en este tiempo, para que sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre eterno, que tú hagas volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que tú des la provisión a aquellos que están pasando necesidades económicas en este tiempo, Padre, y también que extiendas tu mano de sanidad para todos aquellos que en este tiempo necesitan un milagro, Padre. Pedimos un milagro de sanidad para aquellos cuerpos enfermos, para que tu nombre, Señor Jesús, sea exaltado y glorificado, y nosotros te damos la honra, la gloria, la exaltación y la adoración, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Le hago la cordial invitación para que nos acompañe este miércoles a nuestro conversatorio, 7 de la noche, por nuestras 3 plataformas digitales: YouTube Ministerio Shedeur, Facebook Ministerio Shedeur, o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. El día jueves, que nos acompañe a nuestro tiempo de oración y ayuno congregacional. Esto es únicamente por Facebook. Búsquenos en Facebook como Ministerio Shedeur, ahí le llegará la notificación. Y el próximo domingo que podamos meditar en las Escrituras. Desde ya, la cordial invitación es para que nos estemos preparando, porque vienen ya las primeras festividades que el Padre Eterno dejó establecidas en su palabra para nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, pero como hijos de Él, como parte de su pueblo. De mi parte, un fuerte abrazo. El Señor le bendiga grandemente.